El P-47 Thunderbolt, un legendario avión de combate estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, cuenta con una rica historia y una serie de misiones impresionantes que han dejado su huella en la historia de la aviación. Conocido cariñosamente como el Hug debido a su apariencia robusta y pesada, este avión de combate monoplaza fue desarrollado por Republic Aviation Corporation, y fue el caza monomotor más grande y pesado de su tiempo. En los tiempos difíciles de la década de 1930, la industria de la aviación en los Estados Unidos estaba plagada de competencia, innovación y el deseo de superar al enemigo. Fue en este contexto que nació el P-47 Thunderbolt, producto de Estados Unidos. Persecución por parte del Cuerpo Aéreo del Ejército de un interceptor de alta velocidad y gran altitud. Revolucionario en diseño y concepto, el Thunderbolt sentó las bases para el éxito futuro de la aviación. Al completar su vuelo inaugural en mayo de 1941, el Thunderbolt se apresuró a hacer sentir su presencia, impresionando a todos con su velocidad, potencia de fuego y diseño resistente excepcionales. Lo más destacado del avión fue su capacidad para transportar grandes cantidades de armamento, siendo sus 8 ametralladoras calibre 50 un potente símbolo de sus letales capacidades ofensivas. Como testimonio de su destreza, el Thunderbolt no era solo un avión de combate, se convirtió en un avión polivalente, adaptándose a los variados requisitos del combate. Esta adaptabilidad fue un factor clave para establecer su importancia entre otros aviones de su época. Desde misiones de escolta de bombarderos pesados hasta apoyo aéreo cercano e incluso ataque terrestre, el P-47 Thunderbolt era un ave de guerra verdaderamente versátil. Uno de los capítulos más importantes en la vida del Thunderbolt fue el papel crucial que jugó en la guerra aérea sobre Europa. Con la tarea de proteger las formaciones de bombarderos aliados, los Thunderbolts se aventuraron profundamente en territorio enemigo, llevando la lucha a la Luftwaffe. Estas misiones de escolta, que a menudo se extendían por cientos de millas, fueron testimonio de las capacidades de largo alcance del avión. El P-47 Thunderbolt no era solo un duro pájaro de guerra, era un símbolo de la resiliencia y la innovación estadounidenses. La innovación innovadora que aportó fue la adición de un sobrealimentador, que permitió techos operativos más altos y velocidades más rápidas. Estas características le dieron al Thunderbolt su ventaja distintiva en la guerra, permitiéndole dominar al enemigo con su desempeño inigualable. A lo largo de los años de la guerra, el Thunderbolt sufrió varias modificaciones y mejoras, lo que le permitió seguir siendo relevante y eficaz. El modelo final, el P-47N, tenía un motor aún más potente, una cola más alta y una estructura de ala modificada, aumentando su radio de combate a unas impresionantes 800 millas. Esta versión mejorada jugó un papel esencial en el teatro de operaciones del Pacífico contra Japón. Durante la campaña del Pacífico, la versatilidad del Thunderbolt brilló. Operando desde aeródromos remotos, estos formidables aviones participaron en misiones de ataque terrestre, antibuque y combate aire-aire, contribuyendo significativamente a la victoria final de los aliados. El nombre Hug encajaba particularmente en el teatro del Pacífico, un testimonio de la sólida estructura y el sólido desempeño del Thunderbolt. Soportando los rigores de la guerra, el P-47 Thunderbolt se labró un lugar respetado en los anales de la historia de la aviación. Admirado por su potencia bruta, su diseño robusto y su rendimiento versátil, el Thunderbolt se convirtió en un compañero confiable para los pilotos, su sirena gemía mientras se lanzaba por el cielo, y fue un faro de victoria para los aliados en innumerables ocasiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Thunderbolt hizo una transición exitosa como cazabombardero, y permaneció en servicio activo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hasta la Guerra de Corea. Continuó sirviendo en numerosas fuerzas aéreas en todo el mundo, demostrando su valía una y otra vez. Debido a su notable contribución a los esfuerzos bélicos, una línea de P-47 Thunderbolts adorna los museos del aire de todo el mundo. Si bien el P-47 Thunderbolt ha sido retirado del servicio activo, su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de aviadores y diseñadores de aviones. El conocimiento derivado del desarrollo y la vida útil del Thunderbolt ha sido fundamental en la fabricación de aviones posteriores, creando un continuo de progreso y excelencia aeronáutica. Con su convincente combinación de fuerza y belleza, el P-47 Thunderbolt se erige como un símbolo conservado, un icono de la época en la que nació y el valor que presenció. Su historia es una narrativa de adversidad y triunfo, que marca su lugar en los museos, los libros de historia y la memoria colectiva de los entusiastas de la aviación en todo el mundo. Incluso hoy en día, el gruñido distintivo de un motor Thunderbolt se puede escuchar en los espectáculos aéreos, remontándose a una época en la que estas poderosas máquinas dominaban los cielos. En manos de un piloto experto, el P-47 Thunderbolt fue una maravilla para la vista, un tributo al ingenio y la determinación humanos aprovechados en la búsqueda de preservar la libertad.
Mientras recordamos a este actor fundamental en la conquista de la supremacía aérea durante la Segunda Guerra Mundial, nos llenamos de un inmenso sentido de reverencia y nostalgia. El rugido de su motor y la silueta que formó contra el lienzo azul del cielo están grabados en la memoria colectiva, un poderoso recordatorio del coraje y sacrificio que requirió para salir victorioso durante esos años tumultuosos. En conclusión, la formidable presencia del P-47 Thunderbolt en el sombrío teatro de la guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial ayudó a dar forma al curso de la historia. Una historia de lucha, resiliencia y triunfo, la historia del Rayo resuena incluso hoy, impresionándonos el poder de su legado, y de los hombres y mujeres que lucharon admirablemente con él y por él. En un mundo que constantemente traspasa los límites de la tecnología y el rendimiento, la herencia del Thunderbolt es un conmovedor recordatorio de los trampolines que la historia ha puesto. Independientemente de lo que depare el futuro, el ilustre pasado del P-47 Thunderbolt continuará inspirando, educando y dando forma a los destinos de los aviadores para las generaciones venideras. Sumergido en el crisol de la guerra, el P-47 Thunderbolt se elevó como un fénix, encarnando resiliencia, fuerza y audacia. No es simplemente una máquina de acero y cromo, cada hub llevaba las esperanzas y las vidas de los valientes pilotos que se atrevían a volar con ella. Su espíritu inquebrantable para defender la libertad resuena dentro de cada remache y rayo de estos titanes metálicos de los cielos. Thunderbolts, con nombres como Big Star, Beetleboom y Vivacious Vivian, tenían personalidades distintas, cada una impregnada de sus historias de guerra únicas e innumerables misiones de combate. A pesar de su fuerza y fuerza bruta, estos caballos de guerra resonaban con un encanto innegable que los hacía amados por todos los que entraban en contacto con ellos. Como jefe del cuerpo de cazas estadounidense, el Thunderbolt heredó el linaje de los aviones de persecución inmortalizados por leyendas como Eddie Rickenbacker de la Primera Guerra Mundial. Estos valientes guerreros del aire cierran la brecha entre el pasado y el presente, mostrando la evolución del combate aéreo, el arduo interim. Un testimonio de su impacto, el apodo ZAD se convirtió en un entrañable término de afecto utilizado a menudo por los pilotos que lo volaban, cerrando la brecha entre el hombre y la máquina y fomentando un vínculo indomable que solo podía forjarse en medio del crisol de guerra. Hoy en día, mientras los museos del aire de todo el mundo preservan y exhiben con amor estos majestuosos aviones, la historia y el legado que llevan continúan dejando una huella indeleble en los corazones y las mentes de los entusiastas de la aviación de todo el mundo, garantizando que la saga del P-47 Thunderbolt sigue vivo. En una metrópolis palpitante o en un campo tranquilo, el espectáculo de presenciar un Thunderbolt elevándose sin ser visto en un cielo atemporal o deslizándose con gracia hacia una pista de aterrizaje histórica es suficiente para provocar hormigueos en la columna vertebral, y un afectuoso guiño de reconocimiento por parte del mundo de la aviación a uno de sus valientes más poderosos, el P-47 Thunderbolt. Mientras cae el telón de la tumultuosa época de su servicio, y la salva final de sus formidables recuerdos resuena en los anales de la historia, los rugidos que alguna vez fueron ensordecedores, y los perfiles desafiantes del P-47 Thunderbolt continúan resonando, recordándonos que cada máquina que cambia el curso de la historia también lleva consigo una parte de esa historia. En el incesante romance entre el machismo, el metal y la aviación, el P-47 Thunderbolt es un héroe atemporal, un titán que surcó los cielos en tiempos de triunfo y tribulación, erguido contra el implacable escrutinio del tiempo, grabando para siempre su feroz espíritu inquebrantable sobre el lienzo de la aviación mundial y la historia militar. De hecho, el atronador eco de un P-47, mientras enciende los cielos, continúa resonando en cuentos, susurros y reverberaciones. La leyenda sigue viva, haciéndose eco eternamente del valor de los pilotos que los volaron, las misiones victoriosas que emprendieron y las marcas indelebles que dejaron en las crónicas en constante evolución de la guerra aérea. Poderoso, decidido e indomable, el P-47 Thunderbolt era mucho más que un avión, era un símbolo de innovación tecnológica, de valentía audaz, de determinación inquebrantable y, en última instancia, de victoria. Su meteórico ascenso y sus heroicas hazañas subrayan el impacto monumental que dejó en el lienzo de la historia militar y de la aviación mundial. El final de la guerra no significó el final del viaje del Thunderbolt. Su regalo de despedida al mundo fue el legado de su desarrollo, su desempeño y su espíritu indomable que residió en los corazones de los pilotos que lo volaron. Esta narración colectiva de la historia del Thunderbolt pinta un retrato conmovedor, un saludo duradero a estas jarras de la historia. Cuando el mundo subió al umbral de la era del jet, los ecos retumbantes del P-47 Thunderbolt comenzaron a desvanecerse, y silenciosamente se desvanecieron en el ocaso de su ilustre servicio. Sin embargo, el atronador legado de la Hub continuó resonando en los pasillos del tiempo, dejando una huella eterna en los anales de la historia de la aviación. Inmortalizada en la pintura de pájaros de guerra que abarrotan el cielo,
La silueta del Thunderbolt continúa elevándose, vívidamente viva en el magnífico tapiz de la aviación mundial. La sinfonía de su valiente pasado ondea en el tiempo, robusta, decidida e inquebrantable, un testimonio del espíritu invencible del P-47 Thunderbolt. Al igual que el fuego enérgico que parpadea bajo sus alas, el servicio continuo del P-47 en la posguerra, en diversas capacidades, sirvió como un faro de esperanza para innumerables sueños juveniles, deseosos de elevarse hacia el vasto azul allá. Su rico tapiz de la historia, bordado por la valentía de sus pilotos y la fuerza de su metal, se convirtió en una parábola de inspiración para muchos. Para terminar, el P-47 Thunderbolt es un testimonio del ingenio, el coraje y el sacrificio humanos. Era más que una simple máquina de guerra, más que un simple avión de combate. Era un símbolo de libertad, resiliencia, innovación y progreso. Su valor sigue vivo, grabado en los anales de la historia, perpetuado por quienes mantienen su memoria cerca de sus corazones. Fue, es y será para siempre una fortaleza voladora indomable que se atrevió a soñar y llevó al mundo en su huida.